condiciones físicas. Entonces hay muchos factores que inciden sobre la actividad productiva agrícola, para bien o para mal. Entonces, esa parte también es importante contemplarla. Bien, habemos un poco más, aunque la asistencia continúa siendo muy escasa. He de asumir que no tiene que ver con el examen del jueves, espero. Bueno, hay buenas noticias respecto de las primeras dos series. Las primeras dos series les fue regular. Les fue regular. Algunos. A otros les fue muy bien. A otros les fue menos bien. Pero eso ya es algo. Ahí las notas más bajas que estaba viendo en esas dos series es, bueno, de lo que recuerdo en este momento, son 8 o 9. Pero hay también 14. 15 no he visto ninguno hasta este momento. Pero eso es bueno. Ahora vamos a ver respecto de cómo les fue con el desempeño de los ensayos. Pero con los primeros que vi, ay, bueno, mejor no asusto a nadie aún, pero está, sí, más o menos, Jacqueline, algo así. En su caso, no sé, pero no lo tengo presente. Pero hay algunos trabajos que, no, esa parte sí. Yo creo que de las lecciones aprendidas de este asunto están el que no hay que ser, bueno, no hay que irse a los dos extremos. Las instrucciones, en teoría, eran claras, al menos respecto del tema que había que abordar. No había que poner ahí, no tenía nada que ver con los documentos que se enviaron para hacer la lectura. Esos complementaban otros temas, pero no era para sacar de esos documentos un resumen y presentar eso como la importancia del sector para la economía, porque esos tienen unos pocos de los aspectos que vimos. Era un poco más refiriéndonos analizamos dos cosas y lo hicimos gráficamente. Analizamos un esquema en el cual vimos qué era lo que pasaba con las unidades productivas atomizadas en función de que producen con secano. Y lo hicimos partecitas. Hicimos ahí la disección de la rana literal. E hicimos lo mismo con la gran propiedad respecto de el acceso a agua para riego. Y dentro de lo que estaba ahí escrito, como las instrucciones, estaban esos puntos. O sea, más luces imposible. Ya no se puede poner más claro qué es lo que se quiere. Dos segmentos muy bien diferenciados. Uno tiene acceso al agua para riego y eso le da círculos virtuosos. El otro no tiene y le da círculos viciosos. Partirlo en económico, social y ambiental y listo. Por las razones expuestas anteriormente, entiendo que no se haya partido en el orden de económico, social y ambiental, pero sí hay temas que caían por su peso porque eran parte de la explicación. Y algunos ensayos están por otro lado o son muy pobres. El ser escueto en las respuestas con los temas de economía es una mala costumbre, porque los temas de economía dan para mucho. Pues se puede venir y puede ahondarse en responder una pregunta y pasar, ¿qué? 7 minutos respondiendo. Imagínese cuánto más puede hacer si se pone a escribir. La idea es efectivamente llevar un orden de esas cosas.
Pero, insisto, vamos a dejarlo por ahí y hasta que tengamos los resultados en una próxima sesión, veremos al final cómo les fue y por qué. A ver, pues, estamos acá, ya la presentación continúa en pantalla, ¿verdad? Sí, sí se ve la presentación. Bueno, como si nada, ya prácticamente nos estamos metiendo a la mitad del curso, porque hay programadas más o menos unas 28 sesiones, si todo sale bien. Entonces estamos ya prácticamente en la siguiente ya estaríamos en la mitad esta misma semana. Ya estamos entrando a la mitad del curso y hoy empezaremos a comentar puntualmente o más que generalidades respecto a algunos aspectos conceptuales sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, que ya los hemos venido tratando a lo largo de todas las sesiones anteriores. Van a encontrar muchos temas de los cuales ya hablamos y vamos a tratar de articularlos de una forma que nos ayuden a entender más o a entender mejor a qué nos estábamos refiriendo cuando hablábamos de esto y sobre algunos ejemplos y situaciones muy concretas respecto de cada uno de estos contos. Cuando comentamos respecto de la forma en que tradicionalmente se observa la economía, hacíamos referencia a que la economía, desde el punto de vista de la corriente subjetiva, se encarga de encontrar la mejor forma de administrar recursos escasos que tienen objetivos en competencia. Eso es, que tienen más de un uso o destino posible. Dentro de esos recursos escasos, siempre ha estado el tema de los recursos naturales, pero no había una preocupación directa de la economía respecto de su análisis, porque para ese momento aún se consideraban sumamente abundantes la gran mayoría de estos recursos. Una gran cantidad de bosque, una enorme cantidad de agua, eh, aire relativamente limpio, no se observaban problemas como el agujero eh, sobre la Antártida, y eso va a tener relación con lo que después es el tema de la capa de ozono y cómo algunos procesos y algunos elementos resultantes de esos procesos van dañando, van degradando y van restándole calidad al medio ambiente. Bueno, entonces, conforme se va evidenciando cada vez más ese deterioro, ese desgaste, empieza entonces la preocupación relativa a los recursos naturales, pero nunca en realidad ha sido con el objetivo único de proteger el ambiente como tal. Estoy hablando desde el enfoque de la economía ambiental, la economía ecológica, la economía de recursos naturales, la economía verde y otras tantas aplicaciones de la economía que vamos a analizar en esta unidad, han vuelto sus ojos al estudio de la relación entre economía y ambiente únicamente por la razón que la naturaleza es el proveedor de todas las materias primas que el hombre utiliza para su actividad económica. Reitero lo que he comentado en varias ocasiones, que el hombre por sí solo
no ha creado nada. No hay nada en este mundo que sea una creación del hombre como tal. El hombre lo único que hace, o el agente económico lo único que hace, es combinar y transformar elementos que la naturaleza le proporciona. Todo. Pero es que no hay el plástico y el vidrio y toda la parte que se ve, lo que se llama sintético. No, ni eso, porque toda la parte es combinación y transformación de elementos que la naturaleza proporciona. Por supuesto, no lo hace en árboles que sacan botellas, que son latas o cualquier otro elemento que vemos. Son procesos de transformación que se desarrollan en la industria, pero todos absolutamente llevan exactamente los mismos ingredientes: tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial, los factores de producción que ya conocemos. Pero lo que sucede es que ya entrados los 50, 60, empiezan a evidenciar a nivel mundial algunas situaciones que preocupan a los analistas económicos por el simple hecho de que estas circunstancias que empiezan a evidenciarse, no es que empiecen a suceder, ya suceden, y ya los niveles de degradación, ya los niveles de sobreutilización, ya van dando muestras claras de que algo está pasando, que hay algunos desequilibrios que precisa y urge atender, porque ponen en peligro eh, el sostenimiento del sistema. Además de que van introduciendo algunos desequilibrios que hacen necesario tener una estructura de costos distinta, lo que tiene resultados, tiene efectos e impactos respecto de la producción de bienes y servicios, encareciéndolos. Por lo tanto, es preciso empezar a encontrar algunas acciones, algunas medidas, generar análisis respecto de qué es lo que está ocurriendo a la base natural para efecto de que estos efectos e impactos que se evidencian no pongan en riesgo el subsistema económico. Ya vimos que se pensaba que el sistema económico era completamente aislado, que no había preocupación ninguna respecto de dónde provienen los factores de producción, particularmente los recursos naturales, porque su nivel de abundancia es tal que se consideraban de libre acceso y por ende la señal de precios que transmite es muy baja o ninguna. No había el concepto de que los bienes, los recursos naturales son, al igual que cualquier otro factor de producción, perdón, recursos escasos. Es entonces cuando surge el primero de estos movimientos que vinculan el análisis de la economía y el ambiente, está en lo que se definió como el Club de Roma, que se reúne en 1972 y alude al vínculo que existe entre el crecimiento económico global y la escasez de los recursos naturales. Ellos allí publican un documento como resultado de ese Club de Roma. Hay un documento que se llama Los Límites del Crecimiento, y esos límites del crecimiento están en función de un concepto bastante malthusiano de las cosas. Vamos a abordar en un momento cuáles son esos aspectos
y porque, al igual que como sucedió con Malthus, estas, llamemos, profecías un tanto pesimistas, de alguna manera, no se han cumplido en cierta forma. ¿Y por qué? Bueno, continuamos con esto y llegamos a la década de los 80. En 1987 se hace una otra cumbre mundial y hay una comisión que se encarga de la realización de un informe. Esa comisión se conoce como la Comisión Brundtland, en honor a la primera ministra noruega de ese entonces, eh, cuyo apellido le da el nombre a este informe. El informe Brundtland es en realidad el informe Nuestro Futuro Común y lo realizó la Comisión Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente de Naciones Unidas. Entonces, en ese informe ya empiezan a acuñarse algunos conceptos, o particularmente el concepto de lo que ahora conocemos como desarrollo sostenible. La idea es que las medidas para la protección del ambiente deben tener en cuenta esos desequilibrios globales que hacíamos mención, y que todos son provenientes de la producción y consumo de bienes y servicios. Buenas tardes. Entonces acuña el término de desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades, nuestras necesidades de esta generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. Esto es preciso que lo enmarquemos en cuanto a que estas generaciones futuras deben tener acceso seguro a los recursos naturales. Cuando estamos hablando de un acceso seguro, seguimos haciendo referencia a las condiciones que ese acceso seguro debe contemplar. Las mismas: calidad, cantidad y continuidad. De manera que esto lo que encierra es una ética intra e intergeneracional, porque hay ya elementos suficientes para determinar que efectivamente las actividades humanas están causando sobre la base natural impactos y efectos que podrían atenderse en el corto plazo, y que eso haría que no trascendiera, e incluso su atención podría resultar financieramente más rentable, que si se vuelve estructural y lo que viene a hacer es una generación de externalidades globales, que esos equilibrios son externalidades que no permitan mantener el sistema funcionando. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? Por el momento no, licenciado. No, Lic. Ahí mano levantada, es comentario o algo que no veo, estoy en... Sí, licenciado. Adelante. Sí, licenciado, yo he escuchado algunos comentarios sobre el calentamiento global, porque me imagino que también tiene relación con el desarrollo sostenible, ¿verdad? Ajá. Sí, sí, prácticamente todos estos problemas, estos desequilibrios globales a los que haremos referencia, tienen que ver con esas evidencias que mencionaba respecto de que las actividades humanas están causando efectos e impactos sobre la base natural. El calentamiento global es un efecto, es un efecto. Es el resultante de algunas alteraciones que actividades humanas ejercen sobre la variabilidad climática.
Eso lo vamos a tener, lo vamos a abordar acá, pero en líneas muy gruesas. Tenemos una sesión directamente destinada al análisis de cambio climático, por supuesto, respecto de sus causas, efectos e impactos sobre la actividad agropecuaria. Pero sí tiene en buena medida que ver con lo que estamos hablando. Muy bien, licenciado. ¿Alguien más? Licenciado, disculpe, con respecto al informe que usted mencionó de que elaboró la Comisión Brundtland, ¿cuál era el objetivo principal por el cual se elaboró este informe? Bueno, el objetivo primordial era efectivamente tratar de, para ese entonces, visibilizar cuáles son los principales problemas ambientales que son productos de las actividades humanas, particularmente en la producción de bienes y servicios, y tratar de entender cuáles son las acciones que deberían emprenderse para efectos de mitigar de alguna manera estos desequilibrios, pero también de establecer el alertivo de que si no se toman medidas urgentes e inmediatas para atender estos, lo que pone en juego es la sostenibilidad del sistema. Y lo hace precisamente enfocado en las 3 esferas del desarrollo sostenible. Se puede hacer el análisis desde 3 esferas o desde 3 pilares. Es exactamente lo mismo. Y lo que destaca es que un modelo de crecimiento económico que genere desarrollo debe atender en su justa dimensión y en igual medida, o sea, debe ser equilibrado los aspectos de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social y sostenibilidad económica. Ninguno de ellos puede priorizarse respecto de los otros porque causaría desequilibrios. Vamos a entrar a analizar cada uno de estos y la relación que tiene. Bueno, ¿qué debe analizarse con el tema de sostenibilidad ambiental? Bueno, que el impacto del proceso de crecimiento económico y de los modelos, incluso de los modelos de desarrollo que los países o los agentes económicos elijan, no superen los umbrales que tienen los sistemas naturales en cuanto a lo que se conoce como capacidad de carga del ecosistema. Pongamos un ejemplo muy rápido respecto de esto. Todos los sistemas ambientales. Vamos a entender por sistemas ambientales, si se recuerdan de su curso de recursos económicos de Centroamérica, lo vamos a tener más sencillo, porque ahí aprendemos y enseñamos que los sistemas ambientales son, por ejemplo, el sistema hídrico, todo lo que tiene que ver con agua, el sistema edáfico, que tiene que ver con suelo, el sistema lítico, que tiene que ver con el subsuelo, y el sistema atmosférico. Además, hay un quinto, que es el de biodiversidad, genes, especies y ecosistemas. Entonces, estos sistemas naturales
tienen determinada capacidad de carga. Pueden absorber algunos de los desechos que van en cualquiera de sus formas, líquida, sólida o gaseosa, que van sin tratamiento previo hacia estos sistemas naturales. Por ejemplo, descargar aguas residuales en un río o en un lago. Al principio se ve como si no pasa nada, porque la capacidad de carga del ecosistema puede absorber determinadas cantidades y determinadas concentraciones de elementos sin que pareciera alterarse mucho. Lo mismo sucede con el aire. Parece, bueno, como no se ven nubes ni se ve neblina como smog, pareciera que el aire está limpio y no necesariamente es así. En apariencia usted puede ver el agua relativamente cristalina, pero está llena de agentes patógenos que le van a causar cualquier tipo de enfermedad. Hay elementos que la alteran, pero mientras la capacidad de carga no se excede, pareciera que no está pasando nada, porque la naturaleza va recuperando su calidad si esta contaminación no es mucha. A eso se refiere la capacidad de carga. Ahora, con el tema de la sostenibilidad social, lo que se espera es que haya un fortalecimiento en el estilo de desarrollo que vaya cerrando las brechas existentes en cuanto a pobreza, en cuanto a exclusión social, y que vaya siendo más inclusiva. Esto es, que haya una mayor participación o que haya participación de las comunidades y de la ciudadanía en la toma de decisiones de política pública. Es decir, que sean parte de ese proceso de apuesta al desarrollo que los países vayan modelando en función de el sendero que quieran utilizar para procurar alcanzar ese nivel de bienestar mayor. Y la sostenibilidad económica, el crecimiento económico per se, el que tiene que estar relacionado y equilibrado respecto de los dos elementos anteriores. Entonces, en resumen, el desarrollo humano sostenible no solo es desarrollo de qué, no, desarrollo lo que pretende es mejorar el nivel de bienestar de las personas. Entonces el término es desarrollo humano sostenible. Y este va a ser el resultado de un tipo de crecimiento económico que tiene un nuevo paradigma. ¿Ya? Es aquel crecimiento económico como condición necesaria que promueve la equidad social y que establece una relación no destructiva con la naturaleza. Eso es exactamente lo mismo que garantizar que las generaciones futuras van a poder acceder a los recursos naturales o a los factores de producción en general, de forma que haya cantidad suficiente para atender sus necesidades, en la calidad necesaria para que esto no les genere una estructura de costos que sea impagable, ¿sí? Y cuando lo necesitan. Esa es la única forma en que las generaciones posteriores podrán tener acceso seguro a los mismos bienes o recursos económicos que nosotros tenemos en la actualidad. ¿Dudas con esto? Solo una, pues
Creo que solo para remarcar, yo hasta ahorita al momento entiendo que, así como usted había mencionado la economía ecológica, pues yo entiendo que eso tendría la finalidad de simplemente ver por el mercado para que se siga produciendo, pero no en sí para, no está buscando un desarrollo, o sí pasa un desarrollo humano sostenible para las futuras generaciones. Así entiendo yo ese punto. No sé si es así. Ok. Lo que he tratado de decir es de que todas las aplicaciones de economía que analizan, cada una de estas lo hace desde un enfoque muy particular. Lo vamos a ir analizando posteriormente. Pero todas, la economía ambiental, la economía ecológica, la economía verde, la economía de los recursos naturales, todas son aplicaciones de la economía que buscan, que buscan mejorar la relación economía y ambiente, pero no desde el enfoque de las ciencias físicas, no del enfoque de la ecología como tal, de la biología, que lo que pretenden es o fijan su atención directamente o sobre el ambiente, poniendo este como prioridad. En este caso no es así. Por ejemplo, los temas de reducir la huella hídrica. La huella hídrica, recuerde, es la cantidad de agua que un agente económico utiliza directa o indirectamente en su actividad económica o en su consumo. Si se recuerdan, otra vez los remito a Recursos Económicos de Centroamérica, hay algo que se conoce como agua virtual y es la cantidad necesaria para la producción de 1 litro de leche, de un kilo de carne, de 1 kilo de carne de pollo, de cualquier bien o servicio tiene implícita agua y energía. La cantidad de agua es la huella hídrica representada por el agua virtual y la otra, la energía, es su huella de carbono. Entonces, la huella hídrica y la huella de carbono, si se reducen a través de utilizar mejor el agua o a través de eficiencia energética, lo primero que se va a observar, y es el objetivo principal de estas dos medidas, es la reducción de los costos. Uno en casa trata de tener la menor cantidad de bombillos necesarios cuando presta atención. No porque sea verde y la hora del planeta y que bueno, no, porque la factura eléctrica es alta. Trata de ver cómo utiliza de mejor manera el agua, cómo desperdicia menos, porque la factura por el agua es alta. Entonces, el objetivo es puramente económico-financiero, pero ambas tienen co-beneficios ambientales importantes, porque al mismo tiempo que está ahorrando en lo que paga mensualmente, también está disminuyendo tanto su huella hídrica como su huella de carbono. Y si todos los agentes funcionan bajo el mismo precepto de esa racionalidad en el uso de sus recursos, pues la huella de carbono global en cuanto a colonia, municipio, país, también se reduce. Pero el punto de partida es puramente el pago de la factura. Es económico-financiero, es su estructura de costos. Lo mismo sucede con producción más limpia y con economía circular. Los dos tienen beneficios
co-beneficios ambientales muy importantes, pero están pensados en el mejor uso posible de los recursos económicos. Usarlos óptimamente es reducir el desperdicio y la sobreutilización, pero no pensando en qué verdes somos, no es desde el punto de vista de los llamados ambientalistas. No, estos enfoques de la economía se basan en que los recursos están para el uso y disfrute de todos. Lo que hay que repensar son las reglas del juego para utilizarlos de mejor manera, pensando principalmente en la sostenibilidad del subsistema económico. ¿Vamos ahí? Gracias, Lee. Acá. Lo vamos a analizar desde el enfoque de las 3 esferas. La esfera de lo social, de lo económico y de lo ambiental. Y vamos a utilizar un diagrama con el que ya estamos muy familiarizados y que nos ayuda muchísimo a entender la relación que hay entre estas esferas. Primera, sociedad. ¿Qué pasa con los individuos? Economía. Crecimiento económico como condición necesaria para poder aspirar a un mayor nivel de bienestar. Y ambiente. Base natural, factor de producción tierra, medio ambiente, ambiente. Estamos hablando de lo mismo para efectos del curso de economía agrícola, ambiente, medio ambiente, base natural o factor de producción tierra son sinónimos. Bueno, ¿cómo podemos observar? Otra vez el tema es, están interrelacionados, están interconectados, por lo tanto, son interdependientes. Otra vez, lo que suceda para bien en uno de las esferas afecta automáticamente a las otras 2. Entonces la idea es de que estas estén en equilibrio. Pero acá, ahora, esta parte que abordamos se recuerdan cuando hablamos de sector primario, secundario y sector terciario, donde hay elementos comunes, en ese momento se llamaba consumo intermedio, las relaciones intersectoriales. Sí, acá las relaciones entre las esferas son los puntos de encuentro. Y hay puntos de encuentro entre sociedad y economía, por supuesto, entre sociedad y ambiente. Veamos. Entre sociedad entre sociedad y ambiente, vamos a hablar, por ejemplo, de algo que se conoce como ciudades sostenibles. Hace unos minutos hablaba de huella hídrica y de huella de carbono, haciendo referencia a que todos los bienes y todos los servicios tienen en común agua y energía. Entonces, la huella hídrica está en función de la cantidad directa o indirecta que los agentes económicos que están en la sociedad y forman parte de ella o que conforman la sociedad hacen uso del agua o cómo hacen uso de la energía en todas sus representaciones y de todas las fuentes posibles, renovables o no. Entonces, en la medida en que hay mejores condiciones para la reducción de la huella hídrica, esto es, un uso adecuado del agua bajo un enfoque, por ejemplo, de cultura del agua,
es bastante más sencillo la utilización de dispositivos ahorradores de agua, por ejemplo, o de usar el agua de una manera en que se evite el desperdicio. Hay determinadas prácticas que tienen un consumo de agua muy alto. Situaciones como cepillarse los dientes con el chorro abierto, ¿ya? O darse una ducha y estar oyendo el disco completo, o lo que es más excesivo aún, estar cantando el disco completo cuando podría reducir el tiempo que está bajo la regadera. Todas esas situaciones. Reciclar el agua en los procesos productivos. Los temas de producción más limpia, por ejemplo, parte de esto está en función de una mejor utilización de los recursos. Agua, por ejemplo, se recicla y el agua de determinados procesos se utiliza para otras, para servicios sanitarios, para otros procesos donde no se requiera de agua con una calidad muy alta. Por supuesto, los que están orientados hacia los procesos de manufactura de alimentos o bien para el consumo humano directo, si tienen que tener todas las condiciones de inocuidad, que no le haga daño su consumo. Por supuesto, de la forma correcta y en la cantidad adecuada. Ahora, entonces, sociedad y ambiente, punto de encuentro, ciudades sostenibles, eficiencia energética, reducción de huella hídrica, movilidad urbana, medios de transporte como los que la Municipalidad de Guatemala, por ejemplo, está promoviendo, que son vehículos de prácticamente última generación, muchos de ellos eléctricos, otros híbridos. El transporte colectivo eficiente da muy buenos resultados respecto de la mejora en los temas de movilidad urbana. Planes de ordenamiento territorial, esto en la medida de establecer dónde deben estar ubicadas las áreas verdes, cuáles son zonas residenciales, cuáles son zonas industriales, en función al acceso a determinados, por ejemplo, materias primas o insumos estratégicos. Es sumamente necesaria, es conveniente. Y ya a estas alturas, y como esto está sucediendo, es prácticamente imprescindible pensar en el tema de las ciudades intermedias más el desarrollo de teletrabajo. Eso reduce la cantidad de vehículos en las calles. El tratar de reducir, va a ser prácticamente imposible eliminar los vehículos monotripulados, pero sí promover otras formas de transporte más sostenibles. Es de, por ejemplo, ser un transporte seguro, un transporte digno, en función de la sociedad en su conjunto. Otro punto de encuentro es entre economía y ambiente, la producción de bienes y la reproducción de servicios con el ambiente. Uno de los enfoques más importantes y precisamente de los que han tenido un auge durante la última década es el enfoque de economía circular. Economía circular basa sus objetivos en la función óptima de producción. La función óptima de producción le dice que usted puede hacer muchas combinaciones con esto.
para producir un mismo bien, se pueden combinar y transformar los recursos de múltiples maneras. Lo que impera es la forma en que se consigue la mejor combinación posible. Y esa mejor combinación es la que le va a permitir minimizar sus costos. Y al minimizar los costos, recuerde, en un mercado de competencia, ya dijimos que la competencia perfecta es solo teórica, no existe en la vida real. Entonces, en un mercado de competencia, tiene mayores posibilidades de obtener la máxima ganancia o de ser competitivo aquel que emplea de la mejor manera sus recursos. Eso incluye reducir, reciclar y reutilizar todo lo que se pueda. Es establecer la diferencia entre qué es residuo y qué es desecho. Y a los residuos alargarles la vida útil. Eso es alargar su ciclo de vida. Y en ese alargue del ciclo de vida hay una reducción en los impactos al ambiente y también hay una mayor retribución. Esto en función de los retornos que la sociedad en su conjunto recibe. ¿Vamos bien hasta ahí? Licenciado, gracias. De momento, Silic. Ok. En su momento, insisto, vamos a entrar más a detalle en estos temas. Hoy son las líneas gruesas de qué se trata este tema de desarrollo sostenible. El sistema de Naciones Unidas ha venido empujando ya desde hace un par de décadas dos grandes movimientos. Los primeros se llamaban los objetivos del milenio y los actuales, que terminan en el 2030, son los incluidos en la Agenda 2030, que conocemos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible u ODS. Los ODS son 17 objetivos de desarrollo que el sistema de Naciones Unidas promueve para poder cumplir hacia el 2030 con efectivamente acercarnos a un modelo de desarrollo que pudiera considerarse sostenible. Y acá vemos con suma claridad lo relacionado con economía, ambiente y sociedad. Fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación e infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, de lo que hablábamos hace un momento, producción y consumo responsables, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia e instituciones sólidas y las alianzas para lograr los objetivos. Ven que el enfoque es exactamente de las diferentes esferas que se involucran en cada uno de estos objetivos. Entonces, esto lo único que hace es, bueno, todos los objetivos están interconectados, son interdependientes. Lo que pasa en uno afecta automáticamente a los demás. De eso se trata la Agenda 2030. Cada país tiene su propia manera de abordar estos objetivos de desarrollo sostenible. En Guatemala, los objetivos de desarrollo sostenible están bajo el enfoque
El ente sectorial responsable de esto es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, SEGEPLAN, que con el resto de entidades del Estado, no solo de la administración central, sino también de las municipalidades y los gobiernos, digamos que los subnacionales para nuestro caso, estarían en la figura de los consejos departamentales de desarrollo y de las municipalidades. Entonces nosotros tenemos administración central, que es el gobierno general, los gobiernos subnacionales con las gobernaciones y los consejos de desarrollo departamentales y los gobiernos municipales, que son la estructura más pequeña en cuanto a nuestra división política administrativa. Entonces, SEGEPLAN tiene dentro de sus competencias el darle seguimiento a lo que se ha establecido como la agenda priorizada de cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Una forma en la que podemos ver cómo el sistema de Naciones Unidas divide lo relacionado con ambiente, sociedad y economía para los ODS es esta visión. Acá esto no quiere destacar que tiene el ambiente una mayor importancia o que sociedad y economía la tengan menor. No, lo único que hace es esto que está acá, lo pasa en una forma en que podamos identificar los objetivos relacionados con ambiente, los que están relacionados con sociedad y con economía, pero únicamente para efectos teóricos, porque en realidad esto es imposible de disolver. Están todos interconectados y todos dependen de sí y de los demás. ¿Me explico? Sí, licencia. Licenciado, gracias. Ahora podemos reanalizar y reentender lo que veíamos en las sesiones anteriores respecto de cómo ahora los diferentes enfoques o las diferentes aplicaciones de la economía al análisis de la relación economía y ambiente lo ven. Pero veamos acá. Este enfoque es un aporte particular de la economía ecológica. La economía ecológica toma muchos preceptos de las ciencias físicas, particularmente de la ecología. Economía y ecología tienen una raíz común en cuanto a su derivación como palabra. ¿Quién se recuerda? Parte economía. Divídalo en sus raíces. Fue lo primero que aprendió cuando llegó a la facultad. Y en la escuela se lo había repetido como 500 veces. Adelante. Es el oiko y no. ¿Y qué significa la primera? Casa, si no estoy mal. ¿Correcto? Ajá. Y nomos. Como administración. Administración. Ajá, perfecto. Ahora partamos esta. Eco es lo mismo. Viene de oikos. Ajá. Y logos.
hablando desde la ignorancia, logos me parece que tenía que ver con el conocimiento, pero Correcto. no sabría. Ajá, estudio, tratado. Ajá. Entonces es la administración y el estudio de la casa. Comprender qué sucede en ese sistema para poder entender qué es lo que sucede en cada uno de sus componentes. Y por qué lo que sucede en uno, para bien o para mal, automáticamente afecta a los otros dos. Por esa misma interconexión y esa interdependencia que hay entre cada uno de los subsistemas. De nuevo, la principal fuente de energía para todos los procesos es el sol. Sin la presencia de la energía solar, la lumínica y la calórica, no sería posible la existencia de la vida, porque ningún proceso biológico se desarrollaría. Entonces, en ese desarrollo de los procesos biológicos, todos esos procesos biológicos se llaman ciclos biogeoquímicos, y ese es un aporte de la economía ecológica, particularmente de la ecología, para poder analizar mejor la relación economía y ambiente. Entonces, antes era un sistema cerrado. No, la economía no funciona de forma aislada. Es un subsistema de algo mayor que se llama biosfera. Aquí está, la esfera de la vida. Aquí se desarrollan todas las actividades de los seres vivos, incluyendo, por supuesto, las actividades económicas de los seres humanos. Es un sistema que es abierto, que está interconectado y que es interdependiente. Tiene fallas, muestra ineficiencias, tiene fallas de mercado. Está en un entorno de recursos escasos cuya calidad ambiental se deteriora, se degrada y, por supuesto, se agota. Hay flujos de energía que entran al subsistema económico provenientes del subsistema natural. Y ya hemos establecido que todas, absolutamente todas nuestras actividades generan desechos y residuos, líquidos, sólidos o gaseosos. Los que van sin ningún tipo de tratamiento al sistema natural causan degradación y contaminación. Y la extracción de esto, porque todo proviene de la naturaleza, causa agotamiento y sobreutilización. Entonces, para eso, la economía tiene que encontrar la forma de armonizar la relación entre los subsistemas, principalmente atendiendo la primordial falla de mercado, y es la que resulta de la producción de bienes. Por eso es que se dice que la producción de bienes genera males. Los males se llaman externalidades. Definamos una externalidad, pero previo veamos cómo las diferentes etapas. Extracción. Esto es para producir. La distribución y el consumo de bienes y servicios generan residuos y desechos. Lo importante de esto es la disposición final. Los residuos, ya comentamos, pueden ir y ampliar su ciclo de vida si estos ingresan a un flujo de economía circular. Pero en el caso de los desechos, a lo que ya no hay nada que sacarle, lo importante es la disposición final de estos.
tiene que ser con tratamiento adecuado, con tratamiento previo, porque si no, va a seguir sucediendo lo mismo. La disposición inadecuada de desechos supera por mucho la capacidad de carga de un ecosistema para poder lidiar con estos desechos. La Tierra conoce determinados tipos de contaminación de desechos orgánicos, pero de los inorgánicos no sabe qué hacer con eso. Por eso es que una botella pasa 500 o 1000 años enterrada y no le pasó nada. Una bolsa de plástico puede cubrir durante muchos años sin deteriorarse. Puede estar en el agua o puede estar enterrada y no es biodegradable. Ese es el punto. Porque la naturaleza no sabe qué hacer con eso. Exactamente como tampoco sabe qué hacer con gases, particularmente gases de efecto invernadero, u otros tipos de contaminación generados por desechos en todas sus presentaciones que todas las actividades humanas generan. Entonces hay múltiples impactos ambientales. Por eso es que le contestaba al compañero hace un momento que cambio climático sí, cambio climático es parte de esto. Pero también está el calentamiento global con el que hablábamos en el 72. Calentamiento global, deterioro de la capa de ozono. Calentamiento global también es parte del cambio climático. Pero estos desechos industriales también acidifican el agua o los suelos. Eutrofización es un proceso que se evidencia en el lago de Amatitlán, en el lago de Atitlán, particularmente en Amatitlán. Este proceso es un exceso de nutrientes que hay en el agua provenientes el traje sanitario cantidad de algas que hay por ese exceso de nutrientes. Eso encuentran como alimento, crecen y crecen y crecen y crecen y se multiplican y van robándole el oxígeno, van volviendo anóxico el cuerpo de agua. También daña la capa de ozono, la creación de smog, el humo negro que vemos y deterioro de otros ecosistemas. Esos efectos e impactos que causan las diferentes actividades económicas, si no tienen ningún tipo de compensación o pago, se conocen como externalidades. La externalidad no es únicamente este vertido de aguas residuales, ni los desechos peligrosos, los desechos sólidos o las emisiones de gases. Todos estos desechos sólidos flotando en el agua, si los agentes económicos compensan esto, no hay externalidad. Esta parte es complicada de trabajar, es un poco confuso, porque las externalidades, este ejemplo me gusta porque es muy sencillo, es simple. Su hermanito, su hijo o un niño que está a su cuidado rompe una ventana. Si la rompe y usted como encargado simplemente ve para otro lado, usted al dueño de la ventana le está causando una externalidad, porque él con sus propios recursos, eso es,
con su estructura de costos va a tener que reponer el daño que alguien más causó, vertiendo agua, tirando basura, sacando gases o desechos peligrosos o rompiendo el vidrio. Ahora bien, si el responsable del niño, quien éste sea, paga, esto es compensación, o rehabilita, le pone una ventana incluso mejor o más bonita que la que tenía, allí no hay externalidad. ¿Por qué? Porque el que causó el daño o el responsable de ese daño lo pagó. Eso es, lo internalizó en su estructura de costos. Lo absorbió. ¿Mediante qué? Mediante un impuesto, mediante una tasa municipal, mediante un mecanismo de quien contamina paga o quien contamina rehabilita. Bajo ese tipo de esquemas que se llaman instrumentos económicos, la economía busca compensar los daños que las actividades económicas ocasionan. Con esto vamos a cerrar nuestra sesión de hoy. ¿Dudas? De mi parte, no, Lick.